A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, amigos y la gentil audiencia que cada semana nos acompaña en este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador en coproducción con este canal. Realmente para nosotros nos llena de inmensa alegría tenerle como invitada a la artista Sara Palacios. Ustedes conocen, existe una galería también, y entonces le hemos invitado para hablar precisamente de la obra, del trabajo que ellos realizan en la galería, pero particularmente durante todo este tiempo de la pandemia, que para muchas personas ha sido una situación muy crítica, muy dura, muy difícil, pero ellos han continuado con su agenda. Permítanme compartir con ustedes unos trazos de la hoja de vida de Sara Palacios. Ella ha sido directora fundadora de Sara Palacios Galería de Arte, presidenta del colectivo de Arte Cienfuegos, secretaria del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, presidenta ejecutiva de la Fundación Salpa para la Educación y Cultura, miembro correspondiente de la sección de Artistas Plásticos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, profesora de arte en el Colegio Guadalupano de Quito, escultora del taller interestético con Ulises Estrella, vicepresidenta de la coordinadora de la Asociación de Artistas Plásticos Profesionales del Ecuador, líder nacional del programa Shift for the World Youth Japón, articulista en la revista La Otra de Mujeres del Diario Hoy, para mencionar algunos aspectos de la vida y de la trayectoria de Sara Palacios. Pero ¿quién es Sara Palacios?, se preguntarán muchos de ustedes. Y encontré una de las mejores, creo yo, definiciones sobre, yo le llamo Sarita. Sara Palacios es una artista ecuatoriana que sabe combinar las formas de expresión de la escultura con la poesía, el dibujo y el videoarte. Su trabajo se vincula de mucho más de 20 años con la interestética, la quitología y la lectura de imágenes. A partir de 1980, ella realiza exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, sitio donde realmente nos conocimos y compartimos muchas cosas. Ha estudiado cerámica en el CREA y también se preparó en el Laboratorio de Imagen y la Palabra con el poeta Ulises Estrella. Un gusto tenerte, Sarita, en este espacio de los periodistas del Ecuador. Bienvenida. Muchas gracias, Marianita. Un abrazo muy grande para ti. Me siento tan contenta de retornar otra vez a ese nido tan importante que fue para mí la escuelita nuestra. ¿Te acuerdas? La escuela de periodismo hace tantísimos años, cuando todavía no era la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, aquí estoy a tu mandar. Gracias, Sarita. A ver, Sara Palacios Galería, para mí misma fue un descubrimiento. Yo no sabía que nació dentro de este marco legal de la Fundación Salpa, Sara Álvarez de Palacios. ¿Quién es ella, Sarita? Bueno, te cuento que las mujeres en mi familia somos muy escasas, pero muy fregadas. Y entonces la primera Sara de las 4 Saras de mi familia, porque solo somos 4, era mi mamá, la segunda Sara soy yo, la tercera es mi hija y la cuarta es mi nieta. Entonces, cuando Sara Álvarez, que era una educadora, una maestra y que fundó el Colegio Guadalupano, falleció, la forma en que veíamos de preservar todas esas ideas de educación tan innovadoras que ella tenía era
convirtiendo el Colegio Guadalupano formando una fundación para preservar todas esas ideas educativas. Y esa misma Fundación Salpa es la que ahora regenta estas locuras del arte. Sarita, ¿a qué está destinada la Galería Sara Palacios y cuál es la infraestructura que esta posee y dónde está ubicada? Ya. Bueno, te cuento que la Galería Sara Palacios nace de una necesidad inmensa que tiene la ciudad. Cuando mi amiga Mitra Hajni y yo hicimos un proyecto de arte grande, pasamos 10 meses trabajando en ello y habíamos ya conseguido una obra de pintura por parte de ella, de escultura, y juntas hicimos un videoarte. No teníamos espacios donde exponer en Quito porque realmente habían desaparecido todas las galerías de la ciudad. O sea, es una cosa súper triste, algo que no tiene explicación. Entonces decidimos que íbamos a exponer en mi casa, que precisamente para ese tiempo mis hijos se habían casado los 3 del mismo año. Y nació así, primero alejado del centro, que es una cosa controvertida que nunca nos imaginamos que podía funcionar bien, en un lugarcito que era Nayón, que nadie conocía, pero increíblemente esa avidez que el mundo tiene por el arte, que la ciudad tiene por ver arte. Cuando convocamos para la exposición en lo que se llamaba Sarapa Galería en esa época, con unos carteles hechos con nosotras mismas, llegó todo el mundo, llegaron todos los amigos artistas, llegaron las personas interesadas por el arte, y esta casa estaba llena de personas, y bueno, no había cómo parar. O sea, o se paraba, hacía parada de burro, o se seguía. Muchos artistas dijeron, yo también quiero exponer aquí, yo también quiero exponer aquí. Se empezó a hacer una lista de exposiciones y empezó la galería. O sea, ahora, Sarita, seamos expertos o no seamos expertos en el arte, pero sí es de conocimiento público que el éxito de toda galería depende de una rigurosa curaduría, de calidad y de contenido de los artistas expositores. Tal vez ese es el valor agregado que tiene la Galería Sara Palacios. Yo creo que ese es el valor inicial y el valor fundamental de la galería. Antes de que se dé esta circunstancia y esta necesidad, yo formaba parte del colectivo Cienfuegos, y en la época en que era presidenta del colectivo Cienfuegos, me tocó hacerme cargo de la Galería de Arte Cienfuegos, una pequeña galerita que hicimos de este colectivo de artistas que viajamos a Cuba y nos contactamos allá con artistas y queríamos establecer un vínculo de interrelación de artes. Entonces yo me di cuenta ahí que habían muchas exposiciones colectivas y que en las exposiciones colectivas no se concretaba el pensamiento del expositor. Entonces, uno de los elementos fundamentales cuando yo hacía la galería decía, también lo que vi, y una cosa que me causaba admiración, era que muchos artistas que ya se habían graduado en la Escuela de Artes, en la Facultad de Artes, no tenían exposiciones individuales, a veces uno solamente con la que se graduaron. Entonces, para mí, dentro de mi educación autodidacta, en la que dirigió mucho mi trabajo Ulises Estrella, él me decía que una exposición individual es la que te hace crecer como artista. Entonces pensé que ese debía de ser uno de los códigos más importantes para la galería. Entonces solamente pensé en hacer exposiciones individuales en las que uno podría comunicar al público el pensamiento del artista. O sea, una cosa muy, muy sintética. Yo pienso que hacer una exposición es como dar una conferencia. El artista tiene que ser muy puntual en lo que expone, muy selectivo, de manera que el público que está formándose pueda captar la idea, qué es lo que quiere hacer. Será en otro momento en donde hable de otra cosa, puntualice otra idea, ¿no? Y eso es lo que ha movido la selección de la gente que ha expuesto en la galería,
Además que por la escasez de galerías he tenido la suerte de contar con expositores increíbles, con representantes de lo mejor de nuestra ciudad, de nuestro país, digamos. De eso vamos a hablar, Sarita. De forma particular, a mí me llamó inmensamente la atención como mujer, como ecuatoriana, como periodista, como ciudadana, que durante la pandemia la galería Sara Palacios continuó en sus distintas actividades, obviamente de forma virtual. Y ahí es cuando me nace a mí esta inquietud y te voy a preguntar, cuando el arte, la cultura, la música, la poesía tienen algo que decir, ¿no es cierto? No importa si estamos en crisis, no importa si estamos en pandemia, no importa si estamos en huelgas, en fin, hay que decirlo, porque caso contrario, Sarita, es como que muere el alma, como que muere la vida. Es ese motor el que a ustedes les movió durante todo este tema de pandemia a tener exposiciones, porque ustedes han tenido varias exposiciones de las cuales ya vamos a hablar. Bueno, o sea, yo pienso que la pandemia nos sensibilizó como humanos hacia una necesidad de alimentar otra parte de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, una parte de nuestro ser humano, que es el espíritu. Estuvimos encerrados en nuestras casas, estuvimos apegados a los televisores, aburridos, ansiosos del contacto, y nos dimos cuenta qué importante compañía fue durante la pandemia el arte, la literatura, la pintura, la poesía. Pienso que las redes se vitalizaron en ese sentido porque las personas acudían a esa necesidad, ¿no? Y yo creo que por eso también la galería ya había entrado en un proceso de preparación a una nueva normalidad que ahora se nos vino más a prisa con la pandemia, pero que ya estaba latente en que estábamos volcados un poco a las redes, ¿no? Un poco bastante a las redes sociales, como lo que estamos haciendo ahora. Fíjate, cuando nos íbamos a imaginar que estuviéramos en una entrevista de Zoom, tú y yo, ¿no? Hace cuántos años, que ni mejor ni nos acordemos cuántos son, que fuimos compañeras en la universidad. A ver, Sarita, va a ser un año ya, en este próximo septiembre creo que va a ser un año ya, de que el Sara Palacios Galería inauguró esta obra virtual de los cuentos de Falcón de Nicasio Duno. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero he escuchado los mejores comentarios. Y quisiera también saber si este fue el primer intento de Sara Palacios Galería de llevar la pandemia con arte, porque parecería que a partir de esa exposición es como que se catapultaron todas las exposiciones que has hecho en la galería, Sarita. Bueno, sí, habíamos venido ya trabajando bastante antes, como unas 20 exposiciones anteriores, pero lo que me encantó con Nicasio es ese valor de la palabra, ¿no? Una vez Nicasio vino al Ecuador, que ya por segunda oportunidad, porque había expuesto ya en el Ecuador, y buscó una galería y ya no habían galerías. Entonces de pronto llegó a la galería, a mi galería, y me dijo: ve, Sara, quiero exponer aquí, esta es mi obra. Yo vi su obra, me gustó mucho, y le dije: bueno, el calendario está lleno, porque realmente funcionábamos con un calendario a un año de exposiciones, ¿no? Entonces le digo: pero para el próximo año, en abril, podemos hacer tu exposición aquí. Nunca hablamos más, nunca nos llamamos por teléfono, nos comunicamos, nos mandamos WhatsApp ni nada, pero 3 semanas antes de abril del año que te digo, él estaba con toda su obra lista para la exposición, y por supuesto la galería estaba esperándole. Y empezamos, y ahí empezaron ya, no los problemas pandémicos, pero sí se agudizó la situación de Venezuela, y Nicasio decidió quedarse aquí en el Ecuador. Después de eso, que fue con la que ya no empezamos la pandemia, pero sí ya se oían casos así. Después tuvimos una exposición muy linda de Christoph Hirsch,
que es en donde se desata la pandemia, el rato que ya estábamos convocados y tuvimos la inauguración de la exposición de Cristo, estábamos tan preocupados en el montaje, en la iluminación, en todo lo que hace una exposición, tenga la calidad que el público quiere. Bueno, terminamos ese montaje cuando dijimos, ya empezamos a oír que no, que la pandemia, que se va a cerrar, ya habían los problemas en Guayaquil y todo, y pensamos que no iba a llegar mucha gente a la inauguración, pero llegó bastante gente a la inauguración y personas mayores y todo. Pasé sufriendo 14 días porque decía, Dios mío, si alguien se ha infectado aquí, claro, voy a quedar súper mal, ¿no? Pero por suerte todavía el efecto de la pandemia no era tan duro como fue en Guayaquil en esos días y no pasó nada. Ahora, sí, Sarita. Sí, no, eso, y de ahí, bueno, de ahí continuamos con el calendario, pero con muchos plazos más largos. Antes hacíamos exposiciones cada 5 semanas, se cambiaba la exposición. Ahora ya íbamos, por ejemplo, Cristo creo que se quedó dos meses, casi 3 meses. Entonces las exposiciones de ese año se alargaron más, se volvieron más pausadas y lo movimos más a través de las redes. Después, cuando ya las cosas, pensamos que en el 2021 iba la cosa a mejorar, pero no pasaba así, entonces decidimos hacer no inauguraciones virtuales, sino ya una conferencia sobre la obra, o sea, la conferencia de explicativa, o sea, la guía de la obra a través de un crítico de arte, para que nos explicara y seguir recibiendo las visitas ya de forma más pausada, en grupos más pequeños y con citas previas, ¿no? Es con la obra de Camilo Andrade que arrancaste el 2021, me parece, con Etopeyas de Trapo, y la pregunta es, ¿cuál es la característica de la obra de este artista? Bueno, Camilo Andrade nos sorprende con el color. Es muy fuerte y muy arriesgado en el color. Es muy linda su obra. Y la selección que hicimos, la curaduría, que escogimos de una obra tan amplia como es la de él, le llamamos Etopeyas de Trapo porque nació de una obra que él había hecho un collage en el que entraban un escoba, un trapeador, una cosa, y se iban formando todo ese vínculo que nosotros tenemos con los telas, con los telares, como las montañas se parecen a veces que son de algodón, y esa fue la línea que se seleccionó para la exposición de Camilo Andrade. Ahora también, si no me equivoco, estuvo a través de una conferencia el artista vasco Gorka Larrañaga, ¿puede ser? Sí, ¿no? Fue uno de los invitados para hablar del collage. No sé si de la técnica del collage o del collage como dispositivo de la creación a través, creo que era de la destrucción. A ver si nos puedes explicar un poquito. Qué lindo, me encanta que te hayas aproximado tanto a la galería, porque encontrarte con esa gente es lo que hace que esa galería crezca. Bueno, te cuento que Gorka Larrañaga ha expuesto como unas 2 veces en la galería, ¿no? O sea, hemos podido ver diferentes partes de su obra. Él trabaja mucho con el collage. Hizo una exposición muy interesante en el que utilizaba esos muñequitos de plástico que venden en el metro allá, ¿no? Y fundido con siliconas y todo. Es un arte muy contemporáneo. En la segunda exposición que él hizo en la galería, trabajó mucho con la luz, esos mismos efectos de los plásticos y de los collages en unas cajas de luz. Muy lindo. Claro, entonces otra de las propuestas que yo les he hecho a los artistas es que cuando ellos hacen su exposición es muy importante que la gente les siga, les conozca, les escuche, sepa quiénes son, qué piensan o qué saben. Entonces, paralelo a las exposiciones que se hacen en la galería, los artistas hacen una conferencia, una charla, una clase, antes era una clase física, ¿no?
Pero con estos motivos de la pandemia y como el tiempo se hacía más grande y las necesidades más imperiosas, lo que les propuse a los amigos ecuatorianos y muchísimos, porque hay muchos artistas extranjeros que han venido a trabajar acá, los extranjeros que han expuesto en esta galería siempre están vinculados con el Ecuador. He tratado de que esa sea la característica, ¿no? Que Gorka Larrañaga estuvo aquí, fue profesor en la universidad, ha trabajado mucho, ha estado muy vinculado con el Ecuador, lo mismo que Cassandra Saba, que ha sido profesora de la Universidad Central y que ahora es profesora de la UNAM. Ella es máster en artes antiguas, también un personaje. Igual está Yamin El Orba, es un pintor marroquí que está casado con una ecuatoriana. Y así, todos los pintores extranjeros procuro de que tengan un vínculo con el Ecuador, para más o menos ir seleccionando y que la cosa no se nos disperse tanto, ¿no? Entonces, en esta propuesta yo le decía, ¿puede cada uno dar una conferencia, una charla a través de Zoom? Y Gorka me dijo, con mucho gusto, yo te voy a hablar del collage y esto, y así esa generosidad de los artistas que nos tienen presentes en el corazón, ¿no? Y claro, otra de las charlas que está por venir es la de Cassandra Saba, que ella nos va a hablar, en cambio, de las técnicas antiguas, del temple, del pútrido, de la encáustica y todas estas cosas. Ya, a mediados de junio, Sarita, tuviste la gentileza de mandarme la invitación para Artisticidad, que se abrió a mediados de junio y tengo entendido que va a estar expuesta por 3 meses, si no me equivoco, ¿no? Lograste reunir 40 obras y me encantó ese nombre de Artisticidad y me encantaría que expliques el por qué. Bueno, Artisticidad hay que darle un gran crédito a Humberto Montero. Humberto Montero es el curador que ha trabajado las últimas exposiciones conmigo en la galería. Y entonces, bueno, los tiempos de pandemia se hacían largos y tediosos y claro, los artistas decían, bueno, pero ¿cómo expongo? Los que estaban en la lista, ¿no? Claro. ¿Cómo expongo si nadie va a ir y va a ser un esfuerzo y eso va a estar colgado solitario ahí y tal cosa? Entonces, entre esas reflexiones yo decía, bueno, ¿y cuántos artistas ya habrán expuesto en la galería? Y en el recuento encuentro que eran 40 artistas los que ya habían hecho exposiciones individuales en estos apenas 8 años que la casa galería existe, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue colgar los cuadros, porque otra cosa importante de destacar es la confianza que los artistas han tenido en la casa galería, que siempre encargan sus obras, dicen, te dejo, te encargo, y el fondo de galería de esta casa galería es bastante rico. Bastante, oye, pero qué lindos encargos, Sarita, que te hagan así, pues. Sí. Me encantaría que me encarguen unas obritas ahí. Entonces ahí, Humberto, imagínate qué lindo. No, y he tenido, obviamente, que poner un espacio bien estructurado para poder conservar bien las obras, ¿no? Entonces, en eso, el Humberto dice, no, hagamos la primera exposición de todos los artistas, pero bien, ¿no? Como él dice, un epítome de la galería. Ajá. Entonces, fue así que hicimos una selección de la obra que estaba en fondo de galería y se colgó una obra de todos los artistas que habían expuesto aquí exposiciones, que habían hecho exposiciones individuales. Cosa que es realmente un orgullo, ha sido muy lindo. Estos 3 meses que han volado, que han volado con Artisticidad, que además de ese nombre también le debemos a Humberto que le encontró como un calificativo de lo artístico. Dice que es el único calificativo de lo artístico. Que lo que se vincula con el arte es la artisticidad. Claro, hermoso. Entonces, me parece. Ha sido muy lindo. También podemos ver en redes, hay una conferencia de Humberto en el que explica uno a uno cada uno de los cuadros y el porqué del montaje.
Es un Facebook Live bastante grande, dura unas 2 horas, pero yo creo que hay como verle de a poco. Ya, en partes, y bueno, partes. el plan es también dividirle y publicar por partes, ¿no? Esa es otra de las ideas. Ahora pero estos 3 meses ya se acaban. Se acabaron, claro. Ahora, tú tienes también una infraestructura impresionante, diría yo, para la galería. Es decir, se presta el lugar, se presta el entorno, se presta absolutamente todo, Sarita. Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que eso ya es compartir mi vida, ¿no? Que yo les decía, este es un espacio al que yo vine ya van a ser 30 años y cada piedra, cada árbol, cada ladrillo que está en esta casa ha sido parte de la vivencia, ¿no? De todos estos años de familia, un espacio en donde le decía yo a mi marido que sea grande porque las esculturas necesitan espacio, ¿no? Espacio. Y bueno, eso es, pero antes te digo que ya estamos empezando, Artisticidad se termina esta semana que viene, se acaba Artisticidad y ya mismo te llega la invitación a una lindísima exposición que me tiene emocionada, que se llama El Espíritu del Río de Quito. Ah, qué lindo. O sea, esta guagua que se llama Mónica Aguilar, llega con una propuesta que realmente me emocionó, porque es una propuesta que va con la quitología. Yo le digo, te voy a nombrar una nueva quitóloga, ¿no? Porque realmente va a ser una exposición que nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre lo que le pasa a nuestra ciudad, sobre cómo está la ciudad atorada de sus aguas, de sus cosas. Atorada en todo, Sarita, diría en Quito, ¿no? Ahorita atorada en absolutamente todo. Entonces va a ser una exposición muy linda. Ella ha hecho una visualización de las diferentes quebradillas que van formando las grandes quebradas que después se taparon en la ciudad, y ha intervenido esas fotografías con el agua que debe correr por Quito. Es una propuesta maravillosa a las que invito a todos para el día 4 de septiembre, que es sábado 4 de septiembre, en donde vamos a inaugurar, y esperemos que ya tengamos un poco más de movilidad y de Esperemos contacto. que así sea. Sarita, realmente ha sido un gusto inmenso compartir contigo. Miras, voló el tiempo estos 30 minutos. Te agradecemos por haber aceptado esta invitación. A ustedes, amigos televidentes, por supuesto, les invitamos como todas las semanas para la próxima, pero recuerden siempre, usted tiene la primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.